En el año 1933, cuando Hitler sube al poder en la Alemania, lanza unas leyes, unos decretos, y que le van quitando los derechos ciudadanos a los ciudadanos judíos alemanes. Entonces ellos poco a poco se ven discriminados, dejan de tener sus trabajos, pierden una serie de facultades y de opciones en la vida en Alemania, y luego se dan cuenta, algunos de ellos, muchos de ellos no, por eso es que mueren 6 millones de judíos en el Holocausto. Se dan cuenta que la situación iba a empeorar de a poco y deciden buscar un lugar de refugio. Para muchos de ellos ya fue tarde porque no consiguieron que nadie los acogiera. Pero Bolivia fue una excepción, fue uno de los pocos países en esa época, estamos hablando de finales de 1938. Bolivia les abre las fronteras y llegan a este país, a este maravilloso país que los acoge y en realidad les da lo más importante, que fue la opción de vida. Y aquí ellos desarrollan múltiples actividades, se dedican algunos de ellos al comercio, otros llegan diferentes tipos de profesionales, de clases sociales, desde gente muy pobre hasta grandes empresarios, grandes científicos, pintores, músicos, etc. Y acá desarrollan sus actividades y muchos de ellos luego de la guerra vuelven, ya sea a Alemania, Europa, o se van a otros países, porque en realidad vienen acá como refugiados. Y realmente es de los pocos países que les da el refugio. En Cochabamba se cree que en la época donde la mayor cantidad de judíos llegó, más o menos también en el 39, se calcula que llegaron 3.000 judíos a esta ciudad. Al principio, la mayoría de ellos venía de Alemania y de Austria. Y luego de la guerra hubo también una pequeña migración de judíos que venían más del este, como decir de Polonia, de Rumania, de Checoslovaquia, de Hungría, que habían logrado salvar su vida y escapar de alguna forma de los campos nazis. ¿Qué hubiera pasado con los judíos si no hubieran venido aquí? Bueno, en primer lugar yo no hubiera existido, porque mi papá llegó de Rumania con sus padres, el 39, llegaron por Uyuni y vivieron muchísimos años en Potosí. Mis abuelos maternos escaparon de Polonia y era así como quien dice justo en la raya de unos meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía de alguna forma se podía escapar. Llegaron a La Paz y ahí nació mi mamá. Entonces la historia de estas personas hubiera sido totalmente nefasta, los hubieran llevado a un gueto probablemente en las diferentes ciudades en Europa, dependiendo de dónde venían. Había muchísimos guetos y luego hubieran sido exterminados en los campos nazis, que también habían diferentes y muchísimos campos nazis en todo a lo largo de Europa, y esa hubiera sido toda la historia de ellos. Pero sin embargo, gracias a este país, esas personas se salvan, y entre ellas yo también me considero una especie de sobreviviente, porque fue gracias a Bolivia que yo puedo estar aquí hablando con ustedes. Bueno, estamos hablando del gobierno de Bush, ¿no? Y en esa época Bolivia, bueno, como sabemos todos, tenía las fronteras demasiado abiertas, no había mucha cantidad de personas que quisieran estar por ahí, entonces Bush decide aceptar migrantes de afuera.
Entre ellos acepta a los judíos, y los judíos llegan acá con una visa que les es provista por los distintos consulados y embajadas en Europa, especialmente en Roma, Hamburgo y en París. Ahí reciben sus visas y prácticamente la mayoría de ellos llega con una visa para ser agricultores, para desempeñarse en la agricultura. Sin embargo, la mayoría, muchos de ellos no entienden mucho de agricultura, y si bien tratan al principio, inclusive se logró armar un proyecto en los Yungas sobre agricultura. Era una especie de kibutz, se podría decir, un proyecto donde se iba a producir una serie de cítricos, se compraron una serie de haciendas y de tierras, pero finalmente por una falta de infraestructura y de caminos, el proyecto no logró tener el éxito que se deseaba. Es así de que los judíos aquí se dedican a diferentes actividades, y también tenemos que hablar de diferentes tipos y clases sociales de personas, porque si bien todos ellos eran judíos, venían de distintos países: Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría, Alemania, Austria. Algunos de ellos tenían muchísimos títulos, eran grandes profesores en las universidades, directores de orquesta, pintores, pero también habían algunos que eran campesinos de la zona de Polonia, especialmente de la zona del este, pero todos ellos eran considerados por Hitler, no importa de dónde venían ni cómo eran, como una raza nefasta, una raza que tenía que ser eliminada de la faz de la tierra. Entonces llegan acá y llegan más, por lo que yo supe, más de 80 médicos, por ejemplo. Llegan dentistas, llegan geólogos, etcétera, y cada uno trata de dedicarse a su actividad dentro de lo posible, y dentro de lo posible sobreviven en este país que los acoge de una manera muy cálida. Uno de los exiliados judíos que encontró acogida en Bolivia fue Kurt Białostocki. Su historia de vida es representativa para el tremendo sufrimiento humano provocado por el nazismo. Białostocki nació el 19 de agosto de 1896 en Obornik, Polonia, pequeña población ubicada cerca de Poznań. Era hijo del cantor de sinagoga de nombre Isaac. Asistió a la escuela de Berlín. Después de su formación en Berlín como dibujante de muestras en una fábrica de alfombras, estudió pintura. Uno de sus profesores fue Emil Orlik. Su condición de judío y miembro del Partido Comunista hace que sea un perseguido por el régimen alemán en su momento, y él logra escapar hacia Sudamérica y específicamente decide radicar acá en Bolivia. Es uno de los miles de autoexilados que vinieron a Bolivia antes de la Segunda Guerra Mundial. En esa medida, su arte es una especie de retribución y de agradecimiento a la acogida que le dio este país. Participó en la Primera Guerra Mundial, siendo 2 veces herido de gravedad. En 1936 se divorció de su esposa, con la que había tenido 2 hijos. 3 de sus hermanas fueron deportadas y asesinadas por los nacionalsocialistas. Kurt intentó huir a Checoslovaquia, pero fue detenido en la frontera y encarcelado durante 5 meses. En enero de 1936 obtuvo una visa para Bolivia. Vivió primero en La Paz y a partir de 1941 se estableció en Cochabamba por razones de salud. En Berlín le sorprende la Primera Guerra Mundial, él es enrolado y participa activamente. Tal es así que él es héroe de la Primera Guerra Mundial y fue bajado, creo, del avión por los ingleses, y él tenía unas heridas de bala que me mostraba que tenía una herida en el cuello y tenía otra herida en el estómago, heridas de balas muy gruesas. Entonces poseía por ese motivo
pintando la Cruz de Hierro. El Estado de Alemania le había conferido la Cruz de Hierro que en su momento llegó a mostrarme. Él logra su ingreso a Bolivia a través del consulado boliviano en París en 1939, y dentro de lo que se preguntaba en ese momento oficialmente cuál era la actividad de las personas que ingresaban, él manifiesta ser agricultor y manifiesta que se va a dedicar a la agricultura, porque si él hubiera dicho que venía a pintar a Bolivia, probablemente ese ingreso le hubiera sido rechazado. Entonces él entra, viene por el Canal de Panamá y entra por el lado peruano y tiene la primera impresión de Bolivia a partir del lago Titicaca. Es en el lago Titicaca donde realiza los primeros cuadros en Bolivia. Y dada la altura que él tenía algunos problemas cardíacos, después de radicar 2 años en La Paz, viene aquí a Cochabamba el año 41 aproximadamente, donde se queda hasta 1958. Estamos hablando de un periodo de 17 años en que radica acá y va pintando permanentemente, realiza pinturas en Cochabamba. En realidad él fue calificado por críticos norteamericanos como el pintor o el hombre de los colores. Para él los colores eran todo. De entrada él tenía una perspectiva muy natural en las cosas, y él era un panteísta. Él veía a Dios en la naturaleza, entonces trataba de reflejar esa situación, y le gustaba mucho la relación entre el hombre, los animales y las plantas, lo que él llamaba la atmósfera total. Entonces su pintura en Cochabamba y en Santa Cruz se focaliza básicamente en mercados, en lugares donde había concentración de personas haciendo alguna actividad que él trataba de reflejar. Siempre teñida de todos los colores posibles. Ahí es donde los cuadros que les he mostrado evidencian esa situación, ¿no? Kurt Białostocki ha sido un artista y una persona muy vinculada con Bolivia y con Cochabamba en especial, porque vivió acá 17 años y él era de profesión pintor. Ha plasmado en cuadros muchas de las situaciones que se vivían en los años 40, 50 de Cochabamba. Mi relación con Kurt es un poco indirecta. Yo soy un poco nieto postizo de él, porque él se casó en segundo matrimonio con mi abuela, y no tengo yo ningún vínculo consanguíneo con Kurt. Sin embargo, he tenido oportunidad de compartir un breve periodo de tiempo con él y poder captar un poco la esencia de su arte. Esta plaza representaba para él un lugar muy querido. Seguramente aquí él se reunía con sus amistades y era un poco el centro donde él buscaba la inspiración. En agradecimiento a eso, él tiene un cuadro que se llama La Plaza Colón, que fue pintado en 1947,
Y según me comentaba, él pinta este cuadro del campanario acá de la iglesia del Hospicio. Él se subió al campanario y de ahí pinta, y tiene una perspectiva hacia los cerros que es espectacular, está muy bien lograda, es un óleo muy hermoso, porque entre paréntesis debo decir de que Kurt pintaba óleo, pintaba en acuarela, pintaba en carbón, con lápiz, es decir, se manejaba con todos los, con una variedad de instrumentos. Y este cuadro llamado La Plaza Colón es un cuadro pintado al óleo con pocos colores, pero que refleja muy bien lo que era la Cochabamba de ese entonces. Si contrastamos ese cuadro con lo que es esta plaza hoy en día, o con lo que son los alrededores mejor de la plaza, vamos a notar las grandes diferencias que se han dado en los años, ¿verdad? En 1964 decidió regresar a Alemania. Primero vivió en Berlín. Luego de abandonar Bolivia en 1964, él se va a radicar a una ciudad en Alemania que se llamaba Lippe, que es la capital de una provincia que se llama Detmold. Entonces él empieza a pintar en ese lugar una serie de cuadros siguiendo el mismo estilo, donde los críticos recogen inmediatamente su capacidad de reflejar los colores. Y en ese momento, probablemente estamos hablando de los años 70, 80, no tiene un mayor impacto porque él no era muy conocido en Alemania. Sin embargo, esa ciudad, en agradecimiento también a todo lo que él hizo, porque pintó innumerables cuadros, ha hecho una recopilación actual y ha reflejado esto en exposiciones, una de las cuales era la que les comentaba, que tuvo lugar el año pasado en Detmold, que duró 2 meses, donde 60 de sus cuadros, ya más europeos, pero también recogiendo cuadros bolivianos, ha sido presentada. Dentro de eso puedo acotar de que la ciudad de Detmold lo ha declarado ciudadano honorable y lo ha llevado de un lugar donde estaba enterrado a otro lugar que es un cementerio de insignes, donde solamente figuraban hasta el año 2012 figuraban 5 personas. En ese lugar él ha sido enterrado en reconocimiento a la labor de pintura que desarrolló en favor de la ciudad de Detmold. En este momento la mayoría de sus cuadros están en el Museo Judío de Berlín y otros están en el Museo de la ciudad de Detmold. Luego hay bastante obra dispersa que está siendo acopiada y recuperada por estos museos, que están en manos de coleccionistas privados. Uno puede encontrar muchas referencias de esos cuadros en internet que en este momento están a la venta, pero estamos hablando de una obra que ha empezado a concentrarse porque una de sus hijas ha donado una gran cantidad de cuadros a los museos alemanes. Estos cuadros estaban en Londres, en Inglaterra, y han sido donados. De esa manera se está entrando a un acopio que va a dar lugar seguramente a otras exposiciones más itinerantes sobre su obra. Deja para las generaciones futuras, por un lado, el agradecimiento a este país. Esa es una de las cosas que yo más rescato, que él agradece la forma en que este país lo ha recibido y lo agradece mediante la pintura que él entrega. Lamentablemente la mayoría de esos cuadros no se encuentran ya en Bolivia, tenemos unos pocos nosotros como familia, pero el grueso están dispersos tanto en Bolivia como en Europa. De todas maneras nos queda, podríamos decir, bueno, en lo general el legado es de que hay personas que
que si bien no han nacido en Bolivia, reconocen las virtudes que tiene este país para ser un país amigable para el extranjero, y en él tenemos un ejemplo. En lo personal me dejó por los cortos años que pude vivir con él solamente la semilla de ser un hombre más completo, más integral y más observador, porque parece ser que hay necesidad de ser más observadores, y como él decía, en primera instancia hay que observar con los ojos, pero luego hay que observar con el corazón. A los casi 90 años de edad murió en diciembre de 1985. La atención de su pintura se centró en las representaciones de la naturaleza, en el cual el hombre y la mujer trabajaban, la vida de colores de su hogar adoptivo en Bolivia, los pueblos indígenas y sus ropas coloridas, marcó una impresión duradera en él, a la que se plasmó en los colores cálidos que él vio y experimentó en su vida en Bolivia, y en Cochabamba en particular.